El interés por escribir lo he tenido desde la infancia, desde niña siempre ha sido algo que me ha atraído mucho. Actualmente pues sigo haciendo edición, me dedico a escribir y a producir material para enseñar a escribir a otros, ¿no? La diferencia, ¿no? ¿Quieres escribir para hacer literatura o quieres escribir para vender? Que son dos conceptos y dos áreas completamente válidas. Por ejemplo, escritores que han escrito una primera novela, inmediatamente quieren encontrar una editorial, cuando a veces es un proceso muy tardado. Y hay que tomar en cuenta que no todo lo que escribimos es publicable, no todo lo que escribimos merece ser leído por los demás, sino hay que saber descartar lo que no funciona, aceptar lo que sí funciona. Hay que tener soberbia para poder decir lo que yo escribo es importante y vale la pena compartirlo, pero también hay que tener humildad como para decir esto que escribí no funciona. Y uno de los sueños que tiene mucha gente es la escritura, que no debería verse como un sueño, sino es un derecho que tenemos todos. No toda experiencia de vida puede convertirse en un libro, pero sí todas las vidas tienen experiencias que valen la pena ser contadas. La necesidad del registro cotidiano siempre ha estado ahí porque todos tenemos una necesidad de permanencia. El mundo está cambiando tanto que hay que dejar por escrito cómo lo estamos viendo a este mundo el día de hoy. Todos tenemos algo que contar y todos tenemos una historia que se va a morir con nosotros si no contamos esa historia. No hay problemas en no haber estudiado literatura, ni en ser muy joven, ni en ser muy grande. Siempre es un buen momento para empezar a escribir. Sí, ¿verdad? Sí. En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos al blog Hablando de Negocios, donde les presentamos información interesante. En esta ocasión tenemos algo único, algo exclusivo. Vamos a entrevistar a una gran escritora. Ella es Orfa Alarcón, donde vamos a hablar, el tema es escribir como oficio, experiencia y legado. Nunca es tarde para escribir un libro. Bienvenida, Orfa. Gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Qué padre. Pues sí, yo también estoy muy emocionado con esto. Si nos das una semblanza de tu preparación y cómo llegaste a ser una escritora famosa. Pues no sé si famosa, pero bueno, sí soy escritora. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y estudié la carrera de Letras Españolas. Y el interés por escribir lo he tenido desde la infancia, desde niña siempre ha sido algo que me ha atraído mucho. Y cuando supe la existencia de la carrera de letras, pues luego me quise apuntar. Entonces estudié letras, luego trabajé varios años en la Ciudad de México en editoriales, en las editoriales más grandes del país. Estuve trabajando en la Ciudad de México, después regresé. Y actualmente pues sigo haciendo edición, me dedico a escribir y a producir material para enseñar a escribir a otros, ¿no? Eso es algo de lo que más disfruto. La enseñanza es algo que disfruto mucho, lo didáctico, y pues tengo 3 novelas publicadas y varias antologías de cuento. Qué bien. Hablando de novelas, precisamente yo citaría Perra Brava, que marcó un antes y un después en la narrativa mexicana escrita por mujeres. ¿Qué buscabas decir con esa novela? Pues yo buscaba lo que busco con todas mis novelas, buscaba simplemente contar una historia y no buscaba como esta trascendencia o marcar un antes y un después o abrir una brecha para otras escritoras, pero se logró y eso es algo que me tiene muy contenta, pero inicialmente yo solamente quería escribir y contar una historia. Ya, qué bien, pero además esta obra, ¿qué significa para ti que haya sido traducida a otros idiomas?
No, pues increíble, Sí, porque ¿verdad? Perra Brava se tradujo al alemán. Ajá. Y mi tercera novela, Loba, se tradujo al francés. No, perdón. Perra Brava se tradujo al... Ya no me acuerdo. Al alemán me dijiste, Al ¿no? alemán. Una Sí. se tradujo al alemán y otra se Sí. tradujo al francés. Ya no me Ya. acuerdo cuál se tradujo a cuál. Pero ser leída en Europa, pues está padre. O sea, y aparte ser leída en mi propio continente, ser leída en Europa, pues es un gran... Para mí es un gran disfrute, pues. Sí, es un éxito, ¿cómo no? Sí. Muy bien, gracias, Orfa. Has trabajado como editora en grandes sellos. ¿Cómo cambió esa experiencia en tu manera de escribir? Más que cambiar en mi manera de escribir, lo que cambió para mí fue el concepto del libro, porque los escritores vemos el libro ya terminado como un objeto idílico, artístico, estético, y lo es. Claro que sí, la obra literaria lo es, pero ya viéndolo desde el otro lado, viéndolo como editor, como editora, el libro es un producto que tiene que venderse, ¿no? Entonces, creo que no ha permeado en mí ese concepto de que el libro es un producto, porque yo sigo escribiendo muy literariamente. No me he atrevido todavía a dar el salto de escribir para vender, de escribir novelas comerciales, escribir cosas que pudieran llegar a un público masivo. Todavía sigo escribiendo para hacer literatura, para contar una historia, pero sí he integrado en mis clases, en mis cursos, la diferencia, ¿no? ¿Quieres escribir para hacer literatura o quieres escribir para vender? Que son dos conceptos y dos áreas completamente válidas, pero hay que distinguir desde un inicio hacia qué camino quiere ir el alumno y hacia ahí lo encamino. Cuando quieren escribir para vender, no, padrísimo, y que les vaya bien, a mí me encanta, sí. Ya, qué bien. Desde dentro de la industria, ¿qué errores ves con frecuencia en escritores que empiezan? Ay, son muchos los escritores que empiezan. Para empezar, por ejemplo, escritores que han escrito una primera novela, inmediatamente quieren encontrar una editorial, cuando a veces es un proceso muy tardado. Cuando uno es un escritor que apenas va a publicar, que no es todavía conocido, pues es difícil que una editorial apueste por él, ¿no? Por eso hay que crear una primera obra que sea muy buena, que esté bien hecha, que esté muy trabajada, que se note que ya esté muy trabajada, que tiene incluso varios años el proceso de esa novela. Y también pasa eso, que se desesperan los autores, que desisten cuando no hay que desistir, hay que seguir buscando. O también pasa que logran ese primer acercamiento con la editorial y logran ser aceptados, logran ser publicados, y pasa que inmediatamente se les sube, ¿no? Y tienen muchas exigencias respecto a la editorial. Quiero que presenten mi libro en la FIL de Guadalajara, y quiero esto, y quiero M&M's verdes, y quiero, ¿no? Mucha exigencia de parte de los escritores jóvenes, cuando en realidad sabemos, los que ya tenemos mucho tiempo en esto, sabemos que es un trabajo en equipo, ¿no? Que yo como escritora tengo que ceder en muchas cosas, mi editor tiene que ceder en otras cosas, y es un trabajo, es un acompañamiento, que trabajando en equipo y sin querer sentirse más que el editor, pues vamos a lograr un buen viaje con esa novela. Sí, ¿verdad? Finalmente, para una empresa editora, pues es como una moneda al aire, ¿verdad? Exactamente, o sea, es una apuesta. Es una apuesta. Se puede tener un gran acierto con ese producto, por llamarle así, o puede ser un fracaso, ¿no? Entonces, no cualquier editorial va a apostar por un autor primerizo. Sí, no cualquier editorial lo va a hacer. Y si lo van a hacer, pues, y si lo hicieron, si lo aceptaron, pues está padre trabajar en equipo con la editorial, en lugar de empezar con exigencias que no vienen al caso. Qué bien. ¿Y cómo se construye, desde tu experiencia, una voz literaria propia? Una voz literaria propia ya viene marcada desde
los inicios de la escritura, solamente hay que ir consolidándola y solamente se puede adquirir esa voz literaria propia con mucha práctica, con mucha dedicación, con mucho error también, porque escribimos para el borrador y hay que tomar en cuenta que no todo lo que escribimos es publicable, y estoy hablando incluso de escritores que ya tenemos muchos años de trayectoria. No todo lo que escribimos merece ser leído por los demás, sino hay que saber descartar lo que no funciona, aceptar lo que sí funciona, trabajarlo, y pues solo así se logrará esa voz, teniendo el discernimiento de decir esto sí funciona, esto no funciona, y esto que sí funciona tengo que seguirlo trabajando, tengo que seguirlo puliendo. Mucha práctica es lo que se necesita. Práctica, ¿verdad? Qué bien. Ser mujer escritora hoy sigue siendo un reto diferente, un reto distinto. No, en realidad actualmente hay muchas escritoras muy jóvenes, muy valiosas, que están teniendo ya un camino más fácil. Incluso para mí este camino no fue tan complicado, porque ya venían de generaciones anteriores escritoras que nos allanaron el camino. Tenemos todavía del siglo pasado las escritoras clásicas mexicanas que pues sí tuvieron sus dificultades, que sí tuvieron su discriminación en su momento, ¿no? Vaya por que ser sí. mujeres. Sin embargo, para nosotras el camino ya ha estado más fácil, ¿no? Y no solamente para las escritoras, sino para las artistas en general. Por ejemplo, recuerdo una anécdota muy padre que se cuenta de Leonora Carrington, escritora y pintora increíble, que ella ya estaba viviendo en Ciudad de México y estaban reunidos en su casa los surrealistas, los pintores surrealistas. Entonces le dice Dalí: muchachita, vaya y cómpreme cigarros. A la gran Leonora Carrington, que es pintora, que es escritora, que es una artista en toda su máxima expresión, ¿no? Entonces lo que le dijo Leonora Carrington fue que vaya y se los compre su madre. Se le puso el tú por tú a Dalí, y con toda la razón, ¿no? Entonces, pues esas mujeres artistas valientes nos estuvieron abriendo el camino a las siguientes generaciones, y considero que ya no es tan complicado para las mujeres, aunque claro, cada una hablará acerca de cómo le ha ido en la feria. Cierto. Muy bien. Mirando hacia atrás, Orfa, ¿qué aprendizajes te ha dado la literatura como oficio de vida? ¿Qué aprendizajes me ha dado la literatura? Yo creo que la disciplina, la constancia, y lo que comentaba hace un momento, que hay que saber discernir y aceptar los errores. Yo puedo ver un texto mío y decir no está funcionando, y para eso se requiere mucha humildad. Y hay que saber combinar esas dos situaciones, la humildad y la soberbia. Hay que tener soberbia para poder decir lo que yo escribo es importante y vale la pena compartirlo, pero también hay que tener humildad como para decir esto que escribí no funciona. Ya lo intenté corregir, ya lo intenté arreglar, no tiene caso. Se descarta completamente, se tira. Me dejó un aprendizaje, pero para publicarse no sirve. Entonces, saber combinar esas dos situaciones, humildad y soberbia, y mantenerlas ambas en un equilibrio, creo que es uno de los mayores aprendizajes que he tenido. Qué bien. Muchas personas adultas sienten el deseo de escribir su historia. ¿Por qué crees que eso ocurre sobre todo en esa etapa de la vida, o sea, ya adulta? Ay, pues yo creo que tiene que ver con que son personas que han estado tan abrumadas durante tanto tiempo por toda la carga que implica ser adulto, ¿no? Que todas las responsabilidades, mantener una familia, sacar adelante un trabajo, mantener una casa, estar al pendiente de los demás, ¿no? Claro. Entonces, cuando la gente ya empieza a tener un poco más de tiempo libre, estamos refiriéndonos a adultos que ya tuvieron sus hijos, que los hijos ya crecieron, ya se fueron, entonces empiezan a cumplir sus sueños.
Y uno de los sueños que tiene mucha gente es la escritura, que no debería verse como un sueño, sino es un derecho que tenemos todos, independientemente de si se estudió letras, si no se estudió nada, si se estudió solamente la educación básica, no importa, es un derecho que tenemos todos, ¿no? Sí. Incluso si hubiera algún adulto que ha llegado a su edad adulta sin saber leer y escribir, pues está en su derecho de aprenderlo y de realizar la escritura como oficio. Todos tenemos algo que contar y todos tenemos una historia que se va a morir con nosotros si no contamos esa historia. Cierto. Uh-huh. ¿Tú crees que toda experiencia de vida puede convertirse en un libro? No toda experiencia de vida puede convertirse en un libro, pero sí todas las vidas tienen experiencias que valen la pena ser contadas, sí, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, fui a Saltillo, qué viaje tan maravilloso, pues no, o sea, mucha gente va a Saltillo sin mayores contratiempos, ¿no? Eso tal vez no merecería ser contado, pero si en mi viaje a Saltillo yo conozco a una persona muy interesante o pasa algo que cambia mi vida, eso merece ser contado. Ya, y todos, pero absolutamente todos tenemos situaciones en nuestra vida que claro que merecen ser contadas. Bien. ¿Qué valores tiene hoy las memorias y los relatos personales? Es muy valioso, es muy valioso sobre todo al estar ahora todos inmiscuidos en un tiempo que es tan vertiginoso, donde el mundo está cambiando constantemente, diariamente. Es valioso captar la memoria de cómo fue la infancia, la juventud, cómo es el hoy, porque las futuras generaciones tendrán un mundo muy distinto. Y si para nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos nos heredan un mundo que nos parece diferente, yo me imagino a los niños que siguen, de las generaciones que vienen, no, pues es un mundo totalmente radical, ¿no? O sea, y se ha visto en experimentos o en documentales que les ponen a los niños, por ejemplo, un teléfono de ruedita enfrente. Y los niños se quedan así como, ¿esto qué es? No tienen ni idea de lo que es, ¿no? Entonces, claro que al estar cambiando el mundo constantemente de una forma tan vertiginosa, vale mucho la pena estar preservando las memorias de todos y de cada uno de nosotros para las generaciones venideras. Sí, ¿verdad? Sí. Qué bien. Gracias, Orfa. ¿Cuál es la diferencia entre escribir para uno mismo y escribir para otros, para el público, vaya? Escribir para uno mismo es un ejercicio de memoria que puede caber en un diario, por ejemplo, y que implica un pacto con uno mismo, que es el pacto de la privacidad, ¿no? Yo estoy escribiendo mi diario porque es para mí, porque cuando pasen 5 años quiero recordar qué es lo que estaba haciendo hoy. Sin embargo, cuando uno escribe para los demás, puede volver a esos diarios absolutamente privados y retomar qué es lo que quiere contar y contar a partir de ahí, ¿no? Entonces serían dos escrituras distintas, la privada y la pública. No sé si haya alguien que diga, pues toda mi vida es pública y está padre. Tal vez haya gente así, pero por lo general las personas quieren reservarse sus propias dudas, sus inquietudes, sus anhelos más íntimos y revelar solamente aquello que deseen revelar. Sí. Ahora que hablas del libro diario, antes era más común que la gente llevara su diario que hoy día. Yo no sé, pero yo recuerdo que cuando niño veía películas o veía gente que sí llevaba su diario. Sí. Ahora se ha perdido esa costumbre. ¿Tú qué crees?
Pues no se ha perdido, solamente que ahora los diarios tienen otras formas. Por ejemplo, Sí. el Bullet Journal, que es muy popular entre los adolescentes o entre gente joven, y también los medios electrónicos, que son muy populares. Tal vez ya no se está teniendo este registro de manera escrita, pero, por ejemplo, TikTok es un gran registro, sobre todo para los adolescentes, para la gente muy joven, que tal vez no lo están haciendo como un registro íntimo, pero sí están registrando día con día lo que les está pasando. Sí. Vine a comer y me compré este café, fui a la escuela y me fue mal en esta calificación, hice tal cosa, me encontré aquí con fulanito. Pero la necesidad de estar registrando siempre ha estado en el ser humano desde la época de las cavernas, ¿no? Con las técnicas que haya, aunque no exista la pintura, pues veo con qué manchar aquí la pared y voy a dibujar al mamut que cazamos hoy, o al bisonte, o a lo que sea. La necesidad del registro cotidiano siempre ha estado ahí, porque todos tenemos una necesidad de permanencia. La gente por eso es tan popular este refrán de planta un árbol, ten un hijo, escribe un libro, porque la gente quiere permanecer. Todos queremos permanecer ante la fragilidad de la vida. Todos queremos que haya algo que preserve esa memoria de que pasamos por esta tierra, ¿no? Entonces, aunque la costumbre de llevar un diario ya no sea tan frecuente, lo que sí sigue siendo muy frecuente es esta idea de estar registrando lo que estoy haciendo. Ya, qué bien. Gracias. ¿Cuáles son los miedos más comunes que has visto en quienes quieren escribir y no se atreven? Ay, mucha gente cree que no tiene talento o que no tiene nada que contar. O lo que yo he visto mucho en mis alumnos es que se detienen porque dicen, es que yo no conozco a nadie en las editoriales. ¿Quién me va a publicar? Si yo no tengo contactos, si yo no sé cómo hacerle, yo no soy famoso en esta área, ¿quién me va a publicar? Entonces lo que yo les digo es, primero escribe tu obra, tu libro de cuentos, tus memorias, tu novela, y después ya vemos quién te publica, pero te estás preocupando por el hotel y todavía no compras el boleto de avión. O sea, hay que perderle ese miedo a no sé quién me va a publicar, porque hay muchas editoriales, grandes y pequeñas, y si al final de cuentas ninguna editorial responde, hay muchos medios digitales, hay muchos medios de autopublicación, pero siempre hay forma de ser publicado. Entonces, creo que ese es uno de los mayores miedos que tiene la gente, aunado a también, ¿qué tal si no sé cómo hacerlo? ¿Qué tal si lo que cuento no tiene interés? Pero eso se soluciona, porque si escarbamos en la memoria, siempre hay cosas que contar que son interesantes, y si no se sabe cómo hacerlo, pues siempre hay quien le enseña a uno, ¿no? Entonces, por ahí todo se puede solucionar. Bien. ¿Y qué le dirías a alguien que piensa, no sé escribir? Pues yo te enseño. Sí, yo le diría, yo te enseño. Porque si estamos hablando de alguien que no tiene la técnica de la escritura, pues se le proporciona fácilmente. Yo he tenido alumnos que incluso por vivir en áreas fronterizas tienen dificultades en el uso de artículos en su idioma nativo, que es el español, ¿no? Entonces he tenido alumnos incluso así que dices, ese alumno, si no sabe manejar bien el español, ¿cómo va a escribir una obra literaria? Y yo les pongo ejercicios, yo les digo, mira, vas a hacer de tal artículo tal actividad, de tal libro vas a trabajar en tal página, de tal, y desde gente con problemas de ortografía y gramática, o sea, mejoran. Entonces,
si esa gente que tiene problemas con la ortografía puede escribir una obra literaria, la gente que simplemente tiene el miedo a no conocer la técnica narrativa, no, pues está súper avanzada y de que pueden escribir. Y ahora que citas de la ortografía, ahora es más fácil corregir, ¿no? O sea, tenemos los medios ahí en la computadora para hacerlo. Sí. O ¿verdad? Simplemente no sé cómo se escribe esta palabra, el autocorrector no me está ayudando. Pues en menos de 10 segundos consulto en un diccionario en línea y ya sé cómo se escribe. Y ya. Sí, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, tan fácil como eso. Orfa, ¿la edad o falta de estudios literarios son realmente un obstáculo? No, para nada, para nada, al contrario. Por ejemplo, alguien que ya tenga una edad avanzada, que diga es que yo no empecé joven, es que yo ya no tengo pues mucho que hacer en este medio editorial, no, al contrario, es una persona que cuenta con tiempo, que cuenta con mucho conocimiento, con muchas experiencias y pues tiene todo eso de ventaja, ¿no? Y no haber estudiado literatura o no haber estudiado algo que tenga que ver con creación literaria se puede solucionar tan fácilmente con una serie de lecturas que le van a dar un panorama de la literatura en general y que le ayudarán con un norte, ¿no? Quiero escribir de esta forma o de esta forma, o al contrario, ¿no? Este estilo me chocó tanto que quiero hacer todo lo contrario, y entonces van tomando su propio ritmo, su propia voz, como decíamos hace un momento, pero no hay problemas en no haber estudiado literatura, ni en ser muy joven, ni en ser muy grande. Siempre es un buen momento para empezar a escribir. Sí, ¿verdad? Sí. Qué bien. Bueno, ¿y cómo se vence el miedo a la hoja en blanco? Ay, pues escribiendo. Sí, ¿verdad? Escribiendo, sí. Yo tengo un curso de estilo que doy que me gusta mucho, donde pido que mis alumnos compren una libreta de hojas blancas para ese curso que va a durar como entre 8 y 10 semanas. Y les digo, todos los días tienen que escribir algo. O sea, si no tienen nada propio que escribir, hagan rayas ahí en la libreta o apunten un diálogo de una película que les gustó o la letra de una canción, pero todos los días hay que escribir algo. Entonces, me funciona muy bien ese curso. Los alumnos terminan sacando imaginación y creatividad de donde creen que no había nada. Cada semana llegan con su libreta llena, con su libreta con nuevas ideas, ¿no? Decían así, yo no tenía nada que escribir, me puse a apuntar unos diálogos de una película, me acordé de no sé qué, me salió un cuento, pero siempre hay que estar utilizando eso. Ese curso de estilo lo tengo ahorita un poquito en pausa porque voy a dar otro, que es de memoria y escritura y memoria se llama. Y enfocado precisamente a gente ya adulta que quiere empezar a contar sus memorias, que quiere empezar a contar sus cosas. Entonces, igual va a ser de 10 semanas este curso, igual va a ser con una libreta, todos los días van a tener que apuntar algo, y aunque crean que cierto día van a hacer nada más rayas, van a terminar contando un recuerdo, van a terminar contando algo interesante. Ah, qué bien. Pues ya nos has dado varias ideas, pero para quien no ha escrito, ¿cuál sería el primer paso concreto para iniciar? El primer paso concreto sería el deseo de contar una historia, sea propia o ajena. Sí, ¿verdad? Aunque generalmente las historias propias son las que más nos pesan, las que más nos impactan, ya sea de manera positiva o negativa. Por eso es tan importante recurrir a la memoria, porque allá hay una serie de historias y de situaciones que ni siquiera hemos resuelto, y no digo que que la escritura va a ser terapéutica, pero sí nos va a ayudar a abrir cosas que luego vamos a decir, eso tengo que verlo en terapia, o tengo que hablarlo más, o no lo he sanado, o ya lo sané, qué padre, que ya puedo hablar de esto sin ningún problema, ¿no?
pero pues sí es muy necesario estar escribiendo de la mano de la memoria, porque es nuestra propia memoria la que nos permite acercarnos a la memoria de los demás. Y si está toda dispersa y toda por sin ningún rumbo, pues las historias de los demás no nos van a significar tanto, pero ordenando nosotros nuestra historia, podemos acercarnos a las historias de los demás. Por lo tanto, no es necesario tener una gran historia para empezar a escribir, ¿verdad? No. Hasta en las historias más comunes hay algo ahí que contar. Cierto. Y uno generalmente piensa, no, pues es que yo no tengo nada que contar. Pero si empezamos a hacerle preguntas, ¿dónde vivías? ¿Con quién? ¿Quién te cuidaba? No, es que a mí no me criaron mis papás, me crió una tía. Ahí ya hay historia. Ya hay historia, sí. Pues si empezamos a escarbar, hay ahí siempre algo que contar. Dice Tolstoy en el inicio de Ana Karenina, dice, todas las historias de las familias felices se parecen, pero las familias que han padecido, esas sí tienen una historia distinta. Sí, y yo creo que en todas las familias hay algo que se ha padecido, y entonces en todas las familias hay algo que contar. Sí, claro que sí, cómo no. ¿Y cómo puede organizarse un proyecto de escritura sin que se vuelva una carga pesada? Ay, pues, por ejemplo, el maestro Elmer Mendoza, cuando nos veía, como él fue mi tutor de jóvenes creadores en la categoría de novela, cuando nos veía así muy abrumados, que veíamos que no íbamos a terminar la novela y teníamos que entregar, nos decía, con que se dediquen a escribir 3 páginas diarias, con eso, en un mes ya tienen una novela. Sí, ¿verdad? Sí. No es cuestión de abrumarse y de dedicarle 8 horas diarias, sino de tener la constancia de escribir todos los días. Y así es como van a salir los proyectos. Orfa, ¿qué pesa más en la escritura? ¿Talento, disciplina o constancia? ¿O las 3? Las 3, sí, las 3, porque yo conozco a gente muy talentosa que abre la boca y ya dijo una frase que funcionaría bien como título de novela o como arranque de novela, pero no tienen la constancia y no tienen la disciplina. Por el mismo lado conozco gente que tiene constancia y no tiene talento, pero lo sigue intentando y lo sigue intentando y lo sigue intentando. Pero yo creo que las 3 son importantes. La constancia, la disciplina y el talento. Bien. Bien. ¿Por qué terminar un primer borrador no significa que el libro esté listo? Bueno, hay que llevar ese libro todavía a lo que se llama talleres de literatura o talleres de novela. Hay que llevar ese libro a que lo lean otros compañeros, que lo lea un tallerista, un maestro, para que puedan hacerle comentarios. Si no resulta, por ejemplo, si tenemos este material que nada más ha sido escrito por la persona y nadie más lo ha leído, y lo lleva a una editorial, la editorial le da la oportunidad y lo lee el editor. Y entonces el editor descubre que hay muchos fallos en el libro, ¿no? Y le dice, oye, es que todavía hay que trabajar este material, y pues lo regresa al autor para que lo trabaje en un taller, para que reciba retroalimentación de los compañeros. Entonces, si se hace ese proceso de llevar el libro a la editorial, sin no haberlo trabajado antes, esa oportunidad ya se quemó. Porque el editor, cuando vuelva a recibir el manuscrito, va a decir, ay, es de este señor, ay, es de esta señora que no termina bien sus manuscritos, y ya lo va a rechazar de inmediato. Por eso hay que trabajarlo mucho ese material antes de llevarlo con los editores, antes de meterlo a concurso, antes de proponer cualquier cosa con ese material. Hay que trabajarlo. Insisto mucho en la tarea del taller, porque el taller literario es un grupo en donde se busca el bien de todos los textos. Cierto. Y pues es recibir una retroalimentación de lectores en vivo, en el momento. Ya después uno no va a saber qué va a pensar el lector, pero en ese momento es muy importante el taller.
Ahora, hablando de borrador, yo me quisiera imaginar hace pues, años atrás, qué sé yo, muchos años atrás, cuando no teníamos la tecnología que tenemos hoy, era difícil hacer un borrador. Ahí sí era una labor titánica, Sí. ¿que no? Sí, Porque sí. escribir en la maquinita. No, hombre, y luego corregir, tener que teclear todo otra vez, no, qué complicado, Sí. qué complicado. Pero pues ahora hoy, todo es tan fácil. Hoy es más fácil, cierto. Muy bien. Desde tu experiencia editorial, ¿qué debe considerar alguien que quiere publicar su primer libro? Pues tiene que ser muy buen lector, para que esa cultura literaria que tiene se perciba en ese primer material, tiene que haber pasado por un taller literario, tiene que haber trabajado ese libro, yo creo que 1 año aproximadamente, claro, depende del material, pero 1 año sería un buen tiempo trabajar ese material, porque también nosotros como lectores cambiamos, nos hacemos más refinados. Cierto. Y cuando leemos algo que escribimos 1 año anterior, decimos, ay no, qué oso, ¿cómo voy a publicar eso? Y corregimos, ¿no? Entonces, cada vez vamos adquiriendo más experiencia y pues se necesita pues todo este cúmulo de información que vamos adquiriendo, de lecturas también que vamos adquiriendo, porque también podría pasar que estamos leyendo y después estamos escribiendo, después tenemos más lecturas y nos damos cuenta de que estamos escribiendo una frase muy parecida a la de este otro libro, entonces ya regresamos y corregimos, ¿no? Cierto. Por eso yo siempre sugiero un año, dejar descansar la obra 1 año, después volverla a leer, ver si nos sigue gustando y entonces sí, buscar la publicación. Bien, qué bien. Gracias, qué bien, buenos tips. ¿Por qué es tan importante el acompañamiento en el proceso de publicar su primer libro? Ay, es ya que has citado varios, ¿verdad? Sí, y también los escritores jóvenes se frustran, se decepcionan, pero cuando están, insisto, en un taller literario, pues comparten experiencias con los demás compañeros. Oye, que me rechazaron, y alguien le dice, no te preocupes, a mí también. Oye, que me dijeron que se van a tardar 3 meses en darme un dictamen. Ah, sí, es que es el tiempo normal. Entonces, siempre es bueno ese acompañamiento de parte de un taller. Cierto. ¿Cómo no? Un acompañamiento. Y yo pensaría que muchos de nosotros, mucha gente debe añorar el tener una historia de sus antepasados. Por ejemplo, pues yo hubiera querido conocer una historia de mi abuelo o de mi bisabuelo, qué sé yo, de mi abuela, pero pues no existió eso, ¿verdad? O sea, ahora hay la facilidad, es más fácil que si hablamos allá del siglo pasado, ¿verdad? Sí, ¿cierto? Si hablamos de siglos anteriores, pues quién sabe si los abuelos tenían acceso a la escritura. Estamos hablando de una serie de dificultades que ahora no existen, ¿no? Y ahora es más fácil dejar para las generaciones venideras un testimonio muy amplio de lo que está pasando en el día de hoy, de lo que pasó en pandemia, de lo que pasó en décadas atrás, ¿no? Ahora es relativamente sencillo. Cierto, qué bien. Pues estamos por terminar la entrevista, Orfa. Para cerrar, ¿por qué nunca es tarde para escribir un libro y dejar un legado? Nunca es tarde y nunca es temprano. Siempre es el momento en que se debe empezar, ¿verdad? Para quien no ha empezado. Pues por lo que comentaba anteriormente, el mundo está cambiando tanto que hay que dejar por escrito cómo lo estamos viendo a este mundo el día de hoy, cómo se nos están planteando las cosas, ¿no? O sea, todos ahorita estamos entre emocionados y asustados por la aparición de la inteligencia artificial.
seguramente en 10 años la actitud hacia esto va a ser totalmente distinta, se va a tomar como una herramienta más o ya va a estar muy superado el asunto, pero así como está cambiando tanto el mundo, pues es necesario ir dejando constancia de cómo lo percibimos para las generaciones que vienen, para que las generaciones que vienen sepan que no siempre ha sido el mundo como lo conocen, sino que lo hemos proyectado de muchas formas diversas. Para terminar, ¿por qué no nos hablas un poco de lo que es un curso para escribir y esos cursos que vas a dar ahora, pues para animar a la gente que participe, ¿no? Porque muchos tenemos algo que decir, estoy seguro, ¿verdad? Sí, claro, todos tenemos algo que decir. Y pues el curso que voy a dar se llama Escritura y Memoria. Empezamos el 5 de marzo y va a estar muy padre porque está enfocado a gente que piensa esto que ya hemos mencionado antes, que no tengo nada que decir, no sé cómo hacerlo, no tengo el talento. Eso es lo que ellos creen. Cuando yo escarbo y escarbo, encuentro talento, encuentro historias, encuentro la posibilidad de una editorial, porque con toda esta experiencia editorial que tengo, alguien empieza a escribir y digo, eso funciona para editorial tal, eso le va a interesar a esta otra editorial, esto para tal concurso, no hombre, ganas. Y entonces me gusta mucho enfocarme en esa gente que cree que le falta mucho, ¿no? Cuando en realidad, pues ahí tienen todo, tienen el talento, pueden desarrollar la constancia, pueden desarrollar la disciplina, tienen las historias que necesitan ser contadas. Entonces, por eso este curso se llama así, Escritura y Memoria, porque todos tenemos algo que contar. Como decía, vamos a comenzar el 5 de marzo, vamos a ver temas como narrativa, cuento, memoria, escritura. ¿Por qué es tan importante recurrir y preservar la memoria? Porque cómo la memoria nos juega bromas cuando se va involucrando con la ficción, cómo podemos utilizar la ficción como un método para reforzar nuestra memoria. Y al final de este curso todos habrán escrito al menos un cuento, al menos. Eso es lo mínimo que van a hacer, porque en realidad vamos a estar creando mucha obra y otro de los objetivos del curso es que los alumnos van a estar tomando la disciplina, el gusto de escribir diario. O sea, al grado que no lo van a hacer porque lo tienen que hacer, sino que lo van a hacer porque va a ser una necesidad. Cierto, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Orfa. Gracias por todos estos tips que nos das, todos esos Muchas consejos. Muchas gracias. Y yo creo que ese es un curso interesante. Muy interesante. Sí, que inclusive mucha gente no lo ha pensado, pero si ve todas estas ideas, como que vamos a abrir los ojos, ¿que no? Sí, no, la vida va a ser otra. Cierto, sí, qué bien. Totalmente. ¿Quisieras agregar algo más? Pues que muchas gracias por el espacio, me encantó estar aquí y pues ya quiero verlo. Muy bien. Ya quiero ver el episodio. Claro que sí, pronto ya va a llegar. Amigas, amigos, gracias por seguir nuestro blog Hablando de Negocios. Esta entrevista con Orfa creo que es única. Llevamos más de 150 entrevistas y esta es impresionante, nos enseña mucho, nos hace ver la vida de otra manera o bien armar proyectos que jamás los habíamos pensado, ¿cierto? Sí, claro que sí. Muy bien, hasta pronto, que la pasen bien y no olviden compartir con sus amigos, con sus amigas estas historias donde les puede llevar un aprendizaje. Hasta pronto. Hasta luego.